Bienvenidos al canal. Hoy os voy a hablar de un tema que hacía tiempo que me ibais preguntando. Se trata sobre la cuestión de hacer el corte técnico o no. Hay una norma preestablecida que dice que hay que hacer el corte técnico. ¿Quién lo dice? Pues lo dicen las grandes empresas que se dedican al mundo de la paulonia. Empresas en Estados Unidos, en Europa y en Australia, que son unos grandes productores de paulonia. Y no seré yo quien vaya en contra de estas empresas. O sea, no voy a ir en contracorriente, no quiero que digan que voy en contra de nadie. Yo simplemente doy opciones. Yo digo a la gente cómo hacer para no tener que realizar el corte técnico. Si quieren hacerlo, que lo hagan. Que no quieren hacerlo, que no lo hagan. Quiero que quede claro esto, que yo no voy en contra de nada, ni de ninguna empresa, ni de ninguna norma preestablecida, ni de nada. Tan solo doy opciones. ¿Qué más? ¿Cuál es el fundamento del corte técnico? Pues bien, el fundamento del corte técnico, lo que siempre se ha comentado es que las paulonias el primer año se centran más en el desarrollo radicular, es decir, de las raíces, y en cambio el segundo año se centran más en el desarrollo del tronco. Entonces, bueno, desde esa perspectiva tiene un sentido, sí, pero también hay que tener en cuenta que en países del sur de Europa, norte de África y otras partes del mundo, las paulonias el primer año no solo desarrollan la raíz, sino que además también desarrollan bien el tronco. Por ejemplo, a mí, en mi caso, y no soy el único, soy uno de tantos, las paulonias el primer año me llegaron perfectamente entre 4 y 5 metros. ¿Por qué hice el corte técnico? Pues lo hice porque se decía que se tenía que hacer, pero perfectamente podría no haberlo hecho. Así que bueno, quiero que quede claro esto. En primer lugar, que no voy en contra de ninguna norma preestablecida y que cada persona es libre de hacer lo que quiera. Y que también quería deciros cuál era el fundamento del corte técnico. Una vez sabido esto, os voy a demostrar con ejemplos que no siempre hace falta hacer el corte técnico. Luego os mostraré la manera de no tener que hacerlo. Así que vamos por lo primero. Esta paulonia que tenemos aquí, esta paulonia la planté en 2019 y no se le hizo el corte técnico. El resto de paulonias, todas estas, se plantaron en 2018 y se hizo el corte técnico en 2019. Es decir, esta sin corte técnico y estas con corte técnico crecieron juntas. ¿Veis? Esta de tronco tiene lo mismo que esta de tronco, o sea, esta sin corte técnico y esta con corte técnico. Es decir, esta, igual que el resto del campo, tiene un año más de raíz que esta y son igual de diámetro, igual, incluso me atrevería a decir que esta más. Y ahora os muestro cualquiera, si son todas similares. Fijaros. Entonces, esta paulonia en 2019 me llegó a 5,30 metros y decidí no cortarla. Sigamos. Ahora voy a mostraros dos paulonias que se plantaron en 2021, una con corte técnico y la otra sin él. Y la diferencia entre ellas, ¿sabéis cuál es? 7 centímetros. La que no tiene el corte técnico realizado tiene 20 de diámetro y la que tiene el corte técnico realizado el año siguiente tiene 7 centímetros menos. Decidme a mí, ¿qué gané yo con hacerle el corte técnico? ¿Qué gané? Pues más bien perdí. Entonces, ahí tenemos la paulonia. Esta se plantó en 2021. ¿Veis? Y no se le hizo el corte técnico. Me creció 4 metros y dije, pues ya está bien. Con 4 metros y un poco me vale.
¿Para qué más? Aquí la tenemos. Aproximadamente 20 medía a finales de la temporada pasada. Ahora pues supongo que estará por el estilo o algún centímetro más. ¿Veis? Sin corte técnico, plantada en 2021. Y ese mismo año, hermanas, las dos, plantadas el mismo día, planté esta también, que le hice el corte técnico el año siguiente. Fijaos la diferencia. Entonces te paras a pensar las cosas y dices, ¿realmente es necesario hacer el corte técnico? Habrán veces que sí, habrán veces que la paulonia te crecerá poco y dirás, pues nada, no hay más remedio, lo hago. Pero si te llega a una altura de 4 metros como esta, o incluso más, 5,30 como la otra, ¿para qué hacerlo? Entonces esto lo dejo a la elección de cada uno. En países cálidos o incluso zonas cálidas dentro de un mismo país, en donde la paulonia te llega a una altura que a ti te vale 4 metros, 5 metros, lo que sea, ¿para qué hacerlo? Si esa paulonia, que supuestamente el primer año solo está trabajando en las raíces, a pesar de solo trabajar en las raíces, también te ha hecho un tronco de 5 metros o de 4 metros, yo creo que eso es trabajar bastante. Yo lo dejaría ahí, ¿eh? Para no tener que hacer el corte técnico es muy sencillo. Simplemente tenéis que hacer el primer año lo que haríais el segundo. ¿Qué es lo que haríais el segundo? Pues quitarle chupones según va creciendo. Pues eso es lo que tenéis que hacer el primer año. Según vaya creciendo, le vais quitando los chupones hasta la altura de tronco que deseéis. Si queréis 3 metros, 3, 4, 5, los que sean, hasta donde llegue, porque a lo mejor queréis 5 metros y os llega a 4,50, que también está bien. Eso ya es a gusto de cada uno. Que no te llega, pues ya sabes que le tienes que hacer el corte técnico sí o sí. Pero que te llega, pues ahí lo tienes. Así que la forma es esa, simplemente quitarle los chupones el primer año. No hay otra, no hay ningún misterio. Y ya está. Que a lo mejor tampoco llegan todas a la medida esperada. Por ejemplo, si habéis plantado, por poner un ejemplo fácil, 100 paulonias, pues a lo mejor a la altura que vosotros queríais os llegan 75 o 80 o 85 y el resto no llega, y entonces les tenéis que hacer el corte técnico. Pero bueno, ya no es lo mismo hacérselo a 15 que hacérselo a 100. Y esta es la forma de hacer las cosas en este sentido. Si queréis prescindir del corte técnico, yo os digo una cosa, yo más campos no tengo que plantar. Sí que estoy plantando, como habéis visto en este tiempo, alguna, porque tengo huecos por ahí. En fin, tenía frutales, tenía cosas y luego se ha cambiado por paulonias y, en fin, siempre tengo huecos, ¿no? Pues todas las que voy plantando, si puedo evitarlo, ya no le hago el corte técnico. Sí que se lo hice el año pasado a 2Z07 porque el año anterior no me llegaron a la altura que yo quería, ya que las planté tarde. Bueno, no había más remedio, se hizo y ya está. Pero que si llega a la altura, vamos, que no hago el corte técnico a ninguna, porque está visto que en países cálidos como el nuestro llegan perfectamente a una buena altura, y no solo el primer año trabajan las raíces, sino también trabaja el tronco. Así que bueno, espero que este vídeo os haya gustado, os haya servido de ayuda. Recordad que cualquier duda me la podéis poner en los comentarios y ya sabéis que yo siempre os respondo. Así que si os ha gustado el vídeo, darme un me gusta, que eso siempre ayuda. Y no olvidéis suscribiros, así estaréis al día de todo lo que vaya subiendo. No tardaré mucho en subir otro vídeo de la paulonia a la que le hice el corte técnico. Los brotes están muy grandes y se acerca ya el momento de elegir cuál se va a quedar. Así que bueno,
Nos vemos en el próximo vídeo.